Dentro de lo que es el contenido temático, vamos a hablar acerca del concepto, la clasificación, vamos a hablar de los diferentes tumores, ¿no? Tumores de los huesos, tanto benignos como malignos, tumores de origen fibroso, tumores de médula ósea, tumores fibro-óseo-dentario, y vamos a hablar en la última parte del curso de cómo hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Si hablamos de los tumores no odontogénicos, podemos decir que estos tumores son aquellos que se van a desarrollar dentro de los huesos, tanto de la maxila como de la mandíbula, y que no están en relación con ningún tipo del proceso del desarrollo de los dientes, ¿no? Dentro de sus clasificaciones podemos decir que se encuentran los tumores o neoplasia de los huesos, en los cuales vamos a encontrar las neoplasias benignas, como por ejemplo vamos a empezar a estudiar lo que es el osteoma, que viene a ser la proliferación de hueso compacto poroso, puede ser del tipo solitario, puede ser múltiple y siempre se va a encontrar en forma endostal o periostal, ¿no? Entonces justamente acá en esta imagen radiográfica lo que estamos viendo es un osteoma solitario, ¿no? Lo que estamos viendo es un osteoma solitario, vamos a ver acá, que se ha desarrollado entre el hueso maxilar, y en la imagen inferior tenemos un osteoma del tipo múltiple, ¿no? En las cuales, miren, podemos ver las diferentes cavidades o aparentemente tres cavidades unidas entre sí, ¿no? Por un epitelio, formando parte de lo que es el osteoma del tipo múltiple, ¿no? Entonces lo podemos encontrar unilocular o solitario, o multilocular o del tipo múltiple, ¿no? Entonces acá estamos viendo ya otra radiografía, una radiografía del tipo oclusal, en las cuales estamos viendo el osteoma solitario, ¿no? Justamente en ubicación periostal, al lado del hueso cortical denso sobre lo que es la mandíbula, ¿no? Como lo vemos acá, y acá justamente también lo estamos viendo justamente también en la misma posición, posición periostal, a nivel del hueso cortical denso de la mandíbula, ¿no? Sobre la mandíbula. Entonces, así es como podemos ver. Dentro de los otros tipos de tumores no odontogénicos, vamos a encontrar también el osteoblastoma y el osteomastoide, ¿ya? En cuestión al osteoblastoma, normalmente llega a tener un tamaño mayor de 2 centímetros, preferentemente se ubica en la columna vertebral, en la bóveda craneal, en los huesos largos y pequeños, huesos de las manos y de los pies, eh, y se presenta normalmente con mayor prevalencia en el maxilar inferior, ¿no? En cuestión a la sintomatología, causa dolor intenso, no muestra un predominio de dolor nocturno, pero no cede a los analgésicos, ¿no? En relación al osteomastoide, a diferencia del osteoblastoma, este tiene un tamaño menor a los 2 centímetros, se localizan en huesos como el fémur, la tibia y en las falanges. En cuestión a lo que es la boca, puede estar ubicado en los dos maxilares, no tiene una preferencia por uno de los dos. En cuestión a la sintomatología, el dolor es más intenso que el osteoblastoma, ¿no? Con predominio nocturno que cede o alivia con los analgésicos, ¿no? Si hablamos del osteoblastoma, acá estamos viendo una imagen superior, en las cuales podemos ver la imagen, no podemos decir que es, decir que es una imagen radiopaca del tipo circunscritas, ¿no? En las cuales también puede causar desplazamiento de tejidos. En cuestión a histológicamente, lo que vamos a ver es gran cantidad de osteoblastos, vamos a ver trabéculas osteoides totalmente deformadas, ¿no? Y vamos a ver gran cantidad de áreas vasculares con eritrocitos, perdón.
Vamos a hacer entonces un aumento en las cuales podemos ver los gran cantidad de osteoblastos, como vemos acá estas células grandes, multinucleadas, que lo que están haciendo es degradar el hueso. Ese es. Y vamos a ver las trabéculas óseas totalmente deformadas, ¿no? Y zonas en las cuales se van a encontrar áreas vasculares, en las cuales se van a encontrar acúmulos de eritrocitos. Siguiendo con la clase, ahora vamos a hablar de los tumores no odontogénicos, pero del tipo malignizados o los tipos malignos, ¿no? Dentro del cual el que vamos a estudiar en esta clase es el osteosarcoma, ¿no? Este osteosarcoma normalmente tiene una prevalencia en las personas de 30 a 40 años. Este tipo de osteosarcoma produce parestesia, produce eritema, dolor a medida que va el aumento o el crecimiento de este. Puede producir movilidad dentaria y separación de los dientes. Se puede presentar de 3 maneras: en una ubicación periostal, en una ubicación yuxta, medular o central, o como consecuencia de radiaciones o post-irradiación. Ahora vamos a hablar de los tumores de origen fibroso. Dentro de los tumores de origen fibroso vamos a encontrar dos tipos: el fibroma verdadero y dentro del malignos el fibrosarcoma, del cual nosotros vamos a estudiar específicamente el fibrosarcoma, que viene a ser una neoplasia de alta malignidad de células fibroblásticas. Normalmente es más recurrente a nivel de la mejilla, los labios, el periósteo de la maxila y la mandíbula. También puede aparecer en partes blandas orales como una lesión extraósea, ¿no? Entonces, normalmente este tipo de lesión es una lesión que puede crecer o puede ser de gran tamaño, puede causar destrucción de tejidos circundantes a lo que es esta lesión. Normalmente se ve gran cantidad de, este, de células fusiformes a nivel histológico. De los tumores de la médula ósea. A nivel de la médula ósea vamos a estudiar dos tipos de tumores específicamente: el linfoma de Hodgkin y el linfoma de no Hodgkin, ¿no? ¿Hay una gran diferencia entre los dos? Sí. Normalmente el linfoma de Hodgkin se desarrolla en la tercera edad. Está caracterizado por la aparición de las células llamadas células de Rett-Steinberg, ¿no? Se presenta normalmente en los ganglios linfáticos cervicales, axiales e inguinales. En cambio, el linfoma de no Hodgkin carece de estas células llamadas de Rett-Steinberg, ¿no? Al igual que el anterior, tiene aparición sobre los ganglios linfáticos cervicales, pero también puede tener relación en su desarrollo en los órganos como es el hígado y el vaso, ¿no? En la cavidad oral se relaciona su sintomatología con los pacientes con SIDA. Normalmente acá vemos un desarrollo o una evolución de lo que es el linfoma de Hodgkin y el linfoma de no Hodgkin y el linfoma de Hodgkin. Histológicamente, lo que vemos en un linfoma de no Hodgkin son gran cantidad de fragmentos de tejido extensamente infiltrado por una proliferación de hábitat linfoide inadecuado, ¿no? O alterado. En el caso de lo que es el linfoma de Hodgkin, hemos hablado ya anteriormente de que este va a tener la presencia característica de las llamadas células de Rett-Steinberg, que son las llamadas células de ojitos de búhos, como la vemos acá, en las cuales se presentan dos células con la ubicación de los núcleos paralelos y simétricos entre ellos, o también puede tener también tiene la presencia de estos linfomas, ¿no? De células gigantes, ¿no? Dentro de lo que es la parte histológica de lo que es el linfoma de Hodgkin. Dentro de los tumores no odontogénicos, vamos a estudiar los mielomas múltiples, que viene a ser considerado una proliferación maligna de células plasmáticas, produce lesiones óseas múltiples, puede afectar a ambos sexos entre la quinta y la sexta década de vida,
¿no? Entonces, acá lo voy a poner al zoom. Acá es donde se está viendo justamente la lesión desarrollada del mieloma múltiple. Ahora vamos a ver los tumores fibrosos dentarios. Dentro de los tumores fibrosos dentarios se encuentra la displasia fibrosa, que puede ser del tipo monostótica y del tipo poliostótica. Estos tipos de diferencia en cuestión una displasia fibrosa del tipo poliostótica se divide en dos tipos, el tipo Jafet, en las cuales puede afectar numerosos huesos asociados a pigmentaciones cutáneas, y los tipos de Alving, asociada a pigmentaciones cutáneas e hiperfunción de una o más glándulas endocrinas y hormonales, ¿no? Entonces acá las vemos, cómo se desarrolla o cómo puede alterar debido a su crecimiento, y aquí vemos los tipos de pigmentaciones cutáneas, ¿no?, que presenta el paciente. En caso acá en la imagen de abajo lo voy a agrandar, voy a utilizar el zoom. Lo que estamos viendo es un paciente con displasia fibrosa monostítica. Podemos decir que es una lesión de crecimiento de bastante tamaño. Obviamente va a causar destrucción y va a causar de desplazamiento de los tejidos normales del diente, ¿no? Dentro de las lesiones gigantocelulares y fibroóseas, vamos a hablar del granuloma central de células gigantes. Podemos decir que este tipo de lesión es una lesión reactiva a una respuesta reparativa frente a una hemorragia intraósea, una inflamación o un traumatismo, ¿no? Normalmente se localiza con mayor frecuencia en la región anterior de la mandíbula, con predominio en niños o adultos jóvenes, ¿no? Entonces, miren, acá justamente estamos viendo lo que es justamente esta lesión, que es el granuloma, ¿no? Entonces, estamos viendo acá la lesión, que se ve de bastante tamaño, tiende a destruir lo que es el tejido óseo, tiende a desplazar lo que son los tejidos duros, en este caso las piezas dentarias, ¿no? Histológicamente, ¿qué es lo que vemos? Bueno, es las características propias de un granuloma, con presencia de células gigantes, con presencia de células o de glóbulos blancos o células linfocíticas, ¿no?, dentro de lo que es la parte histológica. Para el diagnóstico de todos estos tumores se basa en los pilares clásicos de lo que es un diagnóstico médico, en las cuales vamos a tener en cuenta lo que es el aspecto clínico, el aspecto de empleo de recursos auxiliares y lo que va a ser la confirmación histológica, que estos tres puntos son muy importantes, ¿no? Dentro del aspecto clínico, pues vamos a tener lo que es lo que es la parte de la anamnesis o la parte del cuestionario, de las consultas, ¿no? Y la parte de la exploración física, en las cuales va a ser de tres tipos: lo que es la observación, la palpación para la palpación de los nódulos, para poder hacer una palpación de qué tipo de tejido es, si es fluctuante, si es duro, ¿no? Si tiene sintomatología, porque al presionar de repente estamos causando dolor en el paciente, ¿no? Y también para poder tener una ubicación exacta de la lesión, ¿no? También vamos a hacer el empleo de recursos auxiliares, como son las radiografías convencionales, ¿no? Para una mejor confirmación, las tomografías, ¿no?, las axiales computarizadas o la resonancia magnética, y luego de tener ya una presunción en diagnóstico, para la confirmación diagnóstica, obviamente un estudio histopatológico, ¿no?, para la confirmación del diagnóstico propiamente dicho. Bueno, concluyendo ya lo que es el tema de hoy, ¿no? Podemos decir que los tumores no odontogénicos, es decir, las neoplasias que no tienen origen dentario y que no tienen diferencia etiológica entre lo que son los fibroblastos, los tejidos óseos, cartilaginosos, médula ósea, que no solamente que se representan en los huesos maxilares, sino también este tipo de tumores o este tipo de neoplasias se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo, ¿no?